Ruta Electoral. Miedo, cautela y preocupación son tres de los sentimientos que se adueñan de la paz social puertorriqueña, en lo que parece tener a los ciudadanos del país atrapados en un circuito de manifestaciones de violencia pública y privada, así como institucional. El profesor de Derecho y especialista en mediación de conflictos, Francis Daniel Nina, plantea que tanto el discurso mediático como las plataformas de los partidos políticos hacen un análisis desenfocado del problema de la violencia que provoca histeria colectiva y que por ende no atiende sus complejidades. Cuando yo escucho todas las plataformas de los partidos políticos al unísono con los periódicos o la prensa o los sistemas mediáticos dominantes, veo que todos orquestan un viejo discurso que es repetitivo, que se monta sobre unas nociones de histerias colectivas y sobre eso seguimos pensando que esto está mal y todo lo que ellos digan va a estar bien. Así que hoy, 2012, en relación al 2011, debemos llegar a menos 200 asesinatos para diciembre. Yo lo marco porque esto es por tendencia, así que tú estás bajando a menos 12 asesinatos mensualmente. Eso te lleva en promedio a menos 200 en diciembre 31. Lo que yo quiero saber es si esa tendencia se va a mantener. En la medida que tú hayas destruido una población de 20 a 24 años, que está la que es de riesgo, no toda la gente de 20 a 24 años está en riesgo, pero la hayas destruido, la tendencia va a seguir siendo bajista. La desigualdad social, el racismo, el pasado histórico de genocidios de comunidades enteras son parte de los fenómenos que deben estudiarse cuando se intenta entender el fenómeno de la violencia en Puerto Rico. Puerto Rico, yo creo que hay una serie de elementos históricos que nunca nadie los quiere trabajar. Uno, el genocidio de las comunidades indígenas. Yo tengo que hablar de eso porque históricamente hay una aserción de violencia que empieza con ese proceso que es de 1493 a básicamente 1550. Segundo, la violencia estructural y sus consecuencias culturales, que está basada en la esclavitud. Y de esa todavía no nos hemos podido salir, siendo el último capítulo de liberarnos de la esclavitud la elección a presidenta de la compañera Ana Irma Rivera Lacén en el Colegio de Abogados, quien da muestra de lo atrasado que estamos este país, cuando el Colegio de Abogados, portaestandarte de los derechos de los pobres, le tardó 172 años elegir a la primera persona afrodescendiente nunca en la historia del Colegio de Abogados, y en este caso una mujer de orientación sexual minoritaria y negra y de Loíza, que tampoco es cualquier negro. Si eso tardó 172 años, así que te podrás imaginar si eso eran los liberales del país, cómo será la gente más tradicional. Así que la esclavitud y las asociaciones de lo que se asocia a la discrimen racial, xenofobia, cualquier forma de exclusión, son cosas que tienen un arraigo aquí histórico muy profundo. En adición a eso, la desigualdad a partir de las clases sociales, eso está marcado. A más pobreza, más conflicto social. Cuarto, que es lo que ha pasado ya desde los últimos 40 años, que es el alza en el narcotráfico en todas sus versiones. Nos afecta porque la forma de acumulación del narcotráfico, que es otra forma de capitalismo, requiere de la violencia para maximizar el negocio de los mercados. Y creo que venimos de un país que fue muy violento siempre, porque los caribes eran violentos, que nunca se ha podido atajar eso adecuadamente y que realmente hablando lo que estamos es en un momento que nosotros, porque los sistemas mediáticos se han diversificado a tal punto que yo tengo acceso en cualquier aplicación, formato, estoy más consciente. Las relaciones entre seguridad, criminalidad y violencia parecen confundirse. Según el también profesor de Justicia Criminal, Puerto Rico tiene exceso de seguridad pública y aún así el Estado es ineficiente, llevando a la justicia a los responsables de quebrantar esos linderos. Bueno, nosotros tenemos un nivel de per cápita de presencia de seguridad altísimo. Son casi 20.000 miembros de la policía estatal, son casi 12.000 de las policías municipales. Tienen las policías privadas que han sustituido a ti y a mí. Uno llega a un policía privado el que te da orientación, no es un funcionario educado. Pues yo vivo en un país que ha normalizado por todos los linderos el uso y manejo de la seguridad. Lo que ha demostrado, y eso es con varios municipios ya con un sistema de cámaras al día, lo que te ha demostrado es la incapacidad del Estado. La pobre mujer que atropellaron ahí en Puerto Tierra, es cómico. Ahí hay 6 cámaras. Hay una que es de tránsito, que está en el semáforo. Hay 3 que están en Torre de la Reina. Están las del hogar de los niños de la alcaldía de San Juan. Oye, ¿tú me puedes creer que al día de hoy no han dado con quién chocó ese carro? Eso es ineficiencia, eso es una incapacidad. Eso es coger fondos federales o con fondos privados y nadie administra adecuadamente eso. Así que yo vivo en un país de gente incapacitada en el manejo de la seguridad. Y en esa dinámica de visiones mediáticas y estatales atrapadas entre la seguridad y las razones para que se generen discursos sociales violentos, el Estado intenta aplacar la histeria con medidas de limitación de derechos
derechos, como lo fue el intento por limitar el derecho absoluto a la fianza. Para el licenciado Nina, el resultado del referéndum del mes de agosto, en que la mayoría votó no a la enmienda constitucional del derecho a la fianza, afectó el ánimo de los jueces a la hora de fijar las fianzas por delitos de gran impacto en la opinión pública. La regla 218 del Código de Procedimiento Criminal, de la regla de procedimiento criminal, llega alto difícil. Ya tú has visto que después del referéndum, muchos jueces por chaval, no tengo la otra razón, le están imponiendo a la gente multas de 8 millones, 7 millones, 4 millones. La consecuencia es que, salvo Pablo Casellas, normalmente no tiene nadie capacidad de pagarlo. Por lo tanto, te vas a pasar 6 meses preso. En 6 meses, por obligación constitucional, te tienen que liberar pendiente al juicio. Entre tanto, y con relación a la violencia que se genera al interior de las familias, más allá de dar golpes y maltratos, para el experto en justicia criminal, la violencia verbal también se asoma como un referente que suele darse en la que se identifica como violencia de género. ¿Que hay violencia verbal? Sí, tal parece que hay mucha violencia verbal en Puerto Rico. ¿Que es el género que utiliza más la mujer? Tal parece que sí. Pero caramba, yo manejo conflicto y tendría que justificarlo de otra forma. ¿Me traduce eso en mi comprensión cognitiva de que yo soy agredido verbalmente? No, porque mis niveles de tolerancia son distintos. Un poco el caso de Héctor Ferrer y su ex compañero o su compañera, que, como decía todo el mundo, un contrita cualquiera se lo pasa. Bueno, yo no sé, pero la gente aquí maneja las relaciones interpersonales muy complejamente. Los expertos insisten en que el aumento en los niveles de educación del país podrían proponer otras experiencias en cuanto a las manifestaciones de violencia. Un pueblo educado, y cuando digo educado es que tengamos un grado formativo educacional básico. Un pueblo que entienda sus derechos, tanto el policía como el delincuente. Tercero, un pueblo que tenga una capacidad económica de gestión, que yo pueda ser pequeño empresario y vendo China o vendo lo que sea y con eso me da para poder vivir. Bueno, pues pueden ser indicadores distintos. Para Contrapunto, les informó Wilfredo Mendoza Méndez.